Bueno, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas, las que están aquí presentes y quienes están a través de Zoom y a quienes lo vean a través de YouTube, a la nueva reunión en la Comisión de la Abogacía Joven y Nobel del Colegio de la Abogacía de La Plata. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Besada, que nos dará una charla sobre phishing y delitos informáticos. Les recuerdo que nuestras reuniones son los primeros y tercer miércoles de cada mes, de 6 a 8. Nuestras redes son @abogacía joven y Nobel Calp y @calp, la del Colegio de la Abogacía. Esa es una introducción. Me gustaría que Manuel se tome todo el tiempo del mundo para charlar sobre esto, me parece que es algo que se viene, que está, y que es una temática que en el día de hoy vamos a poder empezar a utilizar y a poder trabajar de esto que quizás tanto desconocido. Manuel, muchísimas gracias. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que se acercaron hasta el colegio, gracias a los que están del otro lado conectados, gracias a la comisión que nos permite tener este espacio para charlar y hacer un pequeño taller de estos temas que están dando vueltas desde hace ya unos cuantos meses. Y bueno, voy a tratar de, sucintamente, hoy hablar de lo que son delitos informáticos, y ver cómo se puede aproximar, cómo nos podemos, mejor dicho, aproximar a la problemática y qué vías de solución hay para algo que quizás parece sencillo, pero la realidad es que es bastante más complejo de lo que uno cree. Bueno, antes que nada les quiero comentar, no soy especialista en derecho penal, entiendo algunas cuestiones. Lo más sólido que hemos hecho en estos meses es la cuestión civil, porque hoy vamos a hacer poco en el taller en la reparación del daño, ¿sí? Necesariamente hay una arista penal, pero principalmente tenemos que buscar una reparación de los daños ocasionados por otras actividades. Así que primero vamos a tratar de dar algunas definiciones de lo que entendemos por delito, lo que es un delito informático, qué es el phishing, qué es el vishing. Y después sí, ya más rápido vamos a meternos de lleno en el taller, contarles un poquito mi experiencia, qué resultados tuve litigando y trabajando con estos temas, y después sí me gustaría, en caso de que las hubiere, que ustedes me pregunten o me cuenten también sus experiencias. Genéricamente, ¿qué entendemos por delito? Es un comportamiento culpable y contrario a la ley que conlleva una pena o una sanción, ¿sí? Es algo bien genérico lo que quiero que se entienda, porque después vamos a pasar a delito informático. Entonces, esta acción antijurídica, ¿sí?, necesariamente se realiza en un entorno digital o con un elemento digital. Acá estamos hablando de una conducta siempre dolosa, ¿sí? Admite grado de tentativa, pero siempre tiene que haber una intención de provocar un daño. Generalmente cuando se habla de la cuestión de delito informático, lo más genérico que es la estafa, ¿sí? Estamos hablando del 173, 174 del Código Penal. Por estafa informática consiste en defraudar a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática. Ahí vemos la cuestión del lodo, ¿sí? La manipulación de los elementos digitales del entorno informático para provocar un daño. Y en el marco normativo podemos mencionar a la ley 26.388 del 2008, que modifica al Código Penal, agrega unos incisos. Y por otro lado tenemos a la comunicación A 7.266 del 2021. Esta comunicación es del Banco Central, ¿sí? Es como el Banco Central emite su normativa, y da unas cuantas pautas. Está bastante buena, se las recomiendo, se la pueden buscar si a ustedes les interesa, porque da unas cuantas pautas de qué hacer con la cuestión de la seguridad bancaria, qué se puede aprender de esto, de qué forma se puede hacer. Se puede no solamente ser reactivo, sino ser previsor, digamos, la fase preventiva, que para mí es la más importante y de la que en algún momento hoy vamos a hablar. Durante la pandemia, bueno, todos lo sabemos, el confinamiento nos obligó a todos a recluirnos y a tratar de tener algún tipo de atisbo de vida normal a través de entornos digitales. Pedimos comida, pero en ese momento se pedía desde el delivery hasta la verdulería por WhatsApp, por internet, se compraban bienes y servicios a través de internet. Fue un boom de las plataformas de streaming, explotó Mercado Libre, el sistema retail de venta de bienes y servicios avanzó notoriamente, y también están las plataformas informales, como Facebook Marketplace, que no tiene un entorno seguro bancarizado, pero sirve como intermediario entre dos puntos.
Entonces, por un lado tenemos usuarios, ¿sí? Somos todos, que en general tienen un bajo nivel de instrucción digital. ¿Sí? No estoy hablando de que sean analfabetos digitales, pero sí no tienen bastante idea de las implicancias que tiene de operar a través de Internet y sobre todo con dinero. ¿Sí? Tarjetas de crédito, de débito, etc. Por otro lado, tenemos sistemas inseguros y vetustos, más que nada los bancarios. Hoy voy a hacer bastante énfasis en los sistemas bancarios, sistemas de home banking, de transacciones y demás, y bueno, una rampante delincuencia con una reacción bastante tardía de usuarios, reacción tardía de instituciones bancarias, reacciones tardías de intermediarios. Estoy tratando de remontarme al 2020, que hoy la cosa haya cambiado es otro tema, pero les va a tocar que muchas de las consultas que les lleguen quizás no son de hace un mes, sino que detectaron un fraude de hace 6 meses o más. Delitos usuales desde el inicio del confinamiento. Bueno, las estafas digitales de las que hablamos, el phishing y el vishing. No estoy diciendo que estas sean las únicas formas de delito informático, ¿sí? Pueden haber otros tipos de delito informático que no tienen necesariamente una afectación patrimonial, como puede ser la vulneración de la cuenta de redes sociales, el hostigamiento a través de redes, del cual, si quieren, también podemos hablar un poco después. Pero digamos, ese tipo de conductas ya existían antes de la pandemia. El hostigamiento en redes, amenazas y demás, ya existía desde antes. Estos de los que vamos a hablar hoy, tuvieron una explosión del 2020 en adelante. Vamos a rápidamente hablar de definiciones, porque quiero que se entienda de qué hablamos y después sí vamos al taller. Por phishing, de las cuales también se habla muchas veces de suplantación de identidad, es un método que utilizan los ciberdelincuentes para engañar y conseguir que se revele información personal como contraseñas, datos de tarjeta de crédito de la Seguridad Social y números de cuentas bancarias, entre otros. Es por antonomasia lo más común que pasa, ¿sí? El eslabón más débil de la cadena es siempre el usuario, ¿sí? Es el que menos herramientas tiene, el que menos formación tiene. Si se junta con informáticos, le van a decir es un problema de capa 8 es el usuario, es el que está más lejos del kernel, entonces es el más vulnerable y el que hay que atacar, porque un ataque de fuerza bruta a un sistema informático es costoso, es complejo, no lo hace cualquiera. Ahora, armar una especie de call center clandestino, que empieza a llamar a personas con un listado de números de teléfono, es más factible que consigan algún tipo de rédito económico. El vishing es una práctica similar al phishing, pero lo que tiene es un necesario componente de línea de teléfono. Analógico, digital, no importa, es el famoso cuento del tío, te ganaste un sorteo, tenés que hacer esta transferencia por acá, o se reseteó tu contraseña, pasame el número de verificación que te va a llegar al celular, etc. Es una especie de lo anteriormente mencionado, pero lo que tiene es el elemento necesariamente telefónico. El phishing posiblemente se base en páginas apócrifas o que se parecen a páginas originales, digamos, verídicas. Hay otro tipo de estafa también que es muy común, que le cambian un carácter a la URL, ¿sí? O que aparece primero en las búsquedas porque pagan publicidad. Uno busca Banco Nación y en lugar de aparecer primero el URL del Banco Nación, aparece una publicidad del Banco Nación. Generalmente, si eso se detecta, se da de baja. Pero hasta que se detecte, alguien puede caer y el look and feel, digamos, uno ve el sitio, es idéntico al original, carga sus datos y esos datos no van al banco, sino que le van a ir a un delincuente. De vuelta, ¿qué es la ingeniería social? Bueno, se habla bastante de esto. Son estas prácticas ilegales e ilegítimas para obtener la información, digamos, de los usuarios, y con 2 o 3 elementos que muchas veces uno provee sin darse cuenta en redes, vulnerar sistemas que ya de por sí son vulnerables. No solamente tenemos el phishing y el vishing, hay otro tipo de delito. A mí por lo menos no me tocó por ahora trabajar, que es el ransomware. No sé si ustedes escucharon hablar. Te secuestran los datos de tu computadora, explotando una vulnerabilidad que esté en software o en hardware, digamos, en tu establecimiento o en tu domicilio, y toman el control de tu computadora. Lo que te piden generalmente es una transferencia, una criptomoneda, a cambio de la devolución del control
del equipo o de la base de datos o lo que fuere. No operando el pago, lo que queda es la pérdida total de los datos. Generalmente este tipo de circunstancias no le pasan al usuario común, le pasan a grandes empresas, le ha pasado a Mercado Libre, le han pasado muchas a grandes transnacionales, porque obviamente tienen capacidad de responder con dinero, porque su información es sensible. Y si encima no hay una copia de respaldo de esos datos, ¿sí? Es decir, yo puedo borrar lo que tengo y restaurarlo, no me queda otra más que pagar o perder lo que tengo. Ahora sí, ¿cómo procedemos? Bueno, ahora sí vamos a la parte del taller. Vamos a suponer que nos llega una consulta, ¿sí? Fuimos víctimas de un delito de estafa digital, un delito de phishing o alguna de estas estirpe. Generalmente cuando esto pasa, ya no está en grado de tentativa, ya el daño ocurrió y nos enteramos en el momento o a los pocos días. ¿Sí? Entramos en nuestro home banking y encontramos que tenemos préstamos que sacamos y automáticamente se acreditan nuestras cuentas. Bueno, lo primero que hay que hacer, y que yo siempre recomiendo, es hacer la denuncia en alguna fiscalía. ¿Sí? Concurrir, apersonarse y narrar los hechos. No es necesario el patrocinio letrado, pero está bueno sí, acompañar al cliente a la parte y que narre más o menos cómo fue la secuencia de hechos, la circunstancia en la cual se dieron las cosas, porque es muy probable que en algún momento el usuario que sufrió el delito, vamos a decir la víctima, haya colaborado, sin saberlo por supuesto, para que esto se pueda perpetrar. Ya sea sacándose una selfie con un cartel, ya sea pasando códigos con doble factor de autenticación a terceros, ya sea proveyendo por vía telefónica datos que no debe hacerlo. O también poniendo en red, hay mucha gente que sube fotos de DNI en redes sociales y demás, cometen errores para los cuales los delincuentes están al acecho. Hacer la denuncia, sí o sí, hacer la denuncia. Una vez que se denuncia, está radicada y aparece un número de IPP como corresponde, ahí sí podemos nosotros acercarnos con sendos escritos pidiendo ciertas medidas probatorias. Según sea que haya intervenido un banco, ¿sí? Vamos a imaginar que interviene un banco, se pueden pedir informes, oficios, para que la entidad bancaria empiece a achicar el margen de maniobra que vamos a necesitar nosotros y decir, bueno, ¿a qué cuenta fue el dinero que me sacaron? Hablando de una estafa bancaria, ¿no? ¿A qué cuenta fue? ¿Desde qué terminal se solicitó la transferencia? ¿Qué número de IP? ¿Qué rango de IP? Para hablar con precisión. ¿Qué rango de IP hay? Cosas que yo pueda empezar a achicar en dónde se cometió el ilícito. En general esto pasa en Córdoba o Mendoza porque las antenas de celular no guardan mucho tiempo las IP, digamos, no las almacenan, entonces los delincuentes tienen esa ventaja. Siendo francos, lo que es la cuestión penal en general nos va a servir para la acción civil. Lo que es penal y lo que es el delincuente es muy difícil de encontrar, y si los encontramos es muy difícil que podamos recuperar algo, por ejemplo, del dinero que vulneraron de nuestras cuentas. Ahora bien, si por ejemplo lo que pasó fue una estafa clásica de Facebook, en donde compramos un bien, un mueble, no sé, una computadora, un equipo, depositamos el dinero, ¿sí? Y esa persona nunca envió el bien, es todavía más difícil porque no intervino un banco. Muchas veces hacen transferencias de forma voluntaria, uno admite que la hizo, y digamos, bueno, vas a tratar de encontrarlo, pero no es tan fácil. Si es al revés, si lo que hicimos nosotros fue enviar los bienes, por ejemplo, y nos desconocen el consumo de tarjeta de crédito, esos bienes posiblemente a los 10 minutos estén en Facebook. Entonces, si actuamos rápido como abogados, le pedimos a la víctima, y nosotros también tratamos de colaborar con la cuestión, podemos llegar a encontrar esos bienes publicados. Eso es un buen consejo que les puedo dar si lo que quieren es, digamos, no llegar a la acción civil, sino rápidamente, con ayuda de una UFI, digamos, hacer el decomiso de esos bienes o recuperar el dinero. Si lo que intervino es la entidad bancaria, sí, colaboren con la justicia, preséntense en el juzgado penal, sean auxiliares del fuero,
traten de pedir, como les dije, los rangos de IP, los números de cuenta, hora de conexión, muestren sus IP para que quede palmaramente demostrado que no fue de su equipo, de su terminal, desde la cual la persona que se lo hizo la transferencia, etc. Si se puede conseguir algo, buenísimo. Caso contrario, traten de que la causa avance y junten la documental necesaria para la acción civil. Y acá es donde la cosa se pone quizás más jugosa, que es cuando hay instituciones bancarias que hacen la especie de intermediarias. Las instituciones bancarias, con todo lo que es delitos informáticos, ¿sí? Hasta hace no tanto, tenían una marcada tendencia a desentenderse de la situación. Le echaban toda la culpa a la víctima. ¿Sí? Bueno, la víctima es la que, por contrato, tiene la obligación de la guarda de sus claves, de su usuario, de sus claves. Si hay doble factor de autenticación, no debe proveerle ese PIN a nadie. ¿Alguien lee los contratos que firma el banco? Yo no conozco ningún usuario que se haya detenido a leer un contrato de 30 caricias. El usuario que quiere, y quiere el plástico de débito, el plástico de crédito, los descuentos para comprar ropa, una interfaz agradable con banking, no pide mucho más que eso. Y seamos justos, es bastante iluso creer que el usuario va a leer un contrato tan extenso. Lo que sí se podría hacer, que recién no se está haciendo, son campañas de concientización sobre qué hacer y qué no. Pero para ese entonces, para cuando empezó la pandemia, eso no existía. Ahora en Galicia, cuando uno ve un video de YouTube, aparecen publicidades y te dice qué hacer, qué no hacer. En ese momento no existía. Y entonces acá, lo que sí les puedo decir que a mí me sirvió en los litigios contra los bancos, Banco Provincia, BBVA, Galicia, es la teoría del riesgo. Hay un riesgo implícito en darle a cada titular de cuenta, por ejemplo, créditos preaprobados, porque el gran daño se da porque uno ya tiene preaprobados estos créditos. Los delincuentes, al vulnerar los sistemas informáticos, los acreditan rápidamente en nuestras cuentas y las derivan a otras cuentas. Entonces, a ver, vamos de vuelta. Uno generalmente no pide muchos préstamos, ¿sí?, de los preaprobados. Es muy raro que uno recurra a esas herramientas. Si uno recurre habitualmente, es otro tema. Pero en general, uno siempre tiene un préstamo preaprobado de 200.000, 300.000, 400.000 pesos. ¿Vamos? Ese préstamo fue solicitado e inmediatamente transferido a otras cuentas. Esto que estoy diciendo es la operatoria más clásica, lo que sucede más comúnmente. El banco no nota extraño que uno pida un préstamo de 300.000 pesos. Tampoco nota extraño que uno gire instantáneamente ese dinero a cuentas a las cuales uno nunca le giró dinero. Entonces acá donde yo hablo de teoría del riesgo. Yo te presto un maletín con dinero, el dinero no es tuyo, es mío. Pero lo pongo en tu poder. Si alguien te lo roba, la culpa es tuya. Más o menos eso es lo que piensan los bancos de nosotros. ¿Sí? Entonces acá es donde hay que invertir la carga, obviamente la carga probatoria, ni hablar. El banco es el que tiene que demostrar, porque está en mejores condiciones de demostrar que actuó diligentemente, no va a poder. Y a su vez, el banco es el que tiene que demostrar que sus sistemas fueron robustos y fuimos nosotros los que le pedimos el préstamo. Tampoco va a poder acreditar ese extremo. Ni siquiera es tan necesaria, es importante, pero ni siquiera es tan necesaria una experiencia informática, salvo que sepamos bien qué es lo que vamos a pedir, es solamente para dilatar el proceso. Con 2 o 3 cuestiones probatorias, como les digo, nunca pediste un préstamo, esas cuentas son apócrifas o nunca enviaste dinero, ya podemos empezar a pensar en la reparación del daño. En mediación es posible que se llegue a un rápido acuerdo si fuimos víctimas de un delito informático. Vamos a ver difícil, satisfecha el daño moral, digamos, todos esos rubros que son propios de un litigio ulterior, pero sí ver devuelto el dinero que nos fue sustraído legítimamente y un dinero compensatorio porque fuimos víctimas de un delito informático. Como corolario final de estas cuestiones, lo que suele suceder es que los bancos nos dejan como deudores hasta tanto accionemos y nos dejan en el veraz, nos dejan muertos civiles. ¿Sí? Suele pasar que al cliente no le importa recuperar lo que perdió, pero quiere salir del veraz. Si quiere comprar un auto y no puede,
quiere acceder a un procrear y no puede, quiere extender su línea de crédito y no puede. Entonces, ¿dónde está el daño concreto? ¿Solamente en la vulneración económica? No. También nos dejan muertos civiles. Entonces, el trabajo contra los bancos, después de haber recabado bastante información en sede civil, en sede penal, perdón, es necesario ser minucioso en sede civil para una buena reparación. De vuelta, en mediación es posible de que eso se materialice, pero, por ejemplo, si litigamos contra el Banco Provincia, el Banco Provincia no va a mediación, va directamente a demanda. Si bien no lo que son las contestaciones del Banco Provincia, pero bueno, hay que litigar. Una vez entablado el litigio con el cliente de vuelta víctima de este delito, ¿qué les podemos aconsejar? Cautelares. Primera cautelar, que se suspenda el débito de esos créditos y ese crédito sigue en pie. Segunda cautelar, que se los saque del veraz y se los devuelva a la categoría que corresponda. Y en tercer lugar, que se cierren las cuentas que fueron vulneradas, si no están cerradas aún porque el banco no lo quiso cerrar. Ya con esas tres cautelares empezamos a mitigar el daño. Estamos hablando siempre de una forma reactiva de manejarnos frente a un delito. No estamos siendo preventivos. Acá el daño ya está materializado. Esto es lo que les puedo decir a grandes rasgos de cómo es una operatoria de delito, por lo menos en nuestro departamento judicial, qué es lo más rápido que se tiene que hacer, que es concurrir a sede penal, y más o menos cómo concurrir a sede civil. Vamos a suponer que no ocurrió ningún delito informático. Vamos a suponer que queremos dejar de ser reactivos y queremos ser preventivos y queremos asesorar a una entidad bancaria, queremos asesorar a una pyme, queremos asesorar a un cliente que maneja mucho dinero, que tiene mucha actividad, mucha presencia en Internet. Puede pasar con comercios. Se nos han llegado consultas de comerciantes que vendían muebles a través de WhatsApp y con el comprobante de tarjeta de crédito verídico entregaban los bienes y la persona automáticamente desconocía el consumo por no querer operar a través de una plataforma con compra segura como puede ser Mercado Libre. Y lo primero que hay que decir es hay que formarse, hay que tratar de educarse. Operar con sistemas que tengan doble factor de autenticación, no todos lo tienen. El Banco Provincia en ese sentido es bastante robusto, tiene el doble factor de autenticación, tiene el VIP token. Para hacer una transferencia a nueva cuenta nos va a pedir un código que tiene 1 minuto, creo, de duración, y después cambia. El BBVA es particularmente malo en ese sentido, es particularmente desastroso. Hoy con 2 datos, solamente con un DNI y un número de teléfono, es suficiente para pedir el reseteo de una cuenta. Completo. El BBVA. Educar al usuario, ¿sí? Usar plataformas que tengan un costo adicional, pero que por lo menos garanticen la trazabilidad y que en caso de que una de las dos partes sea fraudulenta, la parte que procedió de buena fe no vea menoscabados sus derechos y su patrimonio. Y después tratar de entender que no hay mecanismos 100% seguros. No hay ninguna forma de asegurarse que no nos vulneren los sistemas, ¿sí? Nadie acá es, o yo por lo menos, no asesoro ingenieros en sistemas. Es gente de a pie, normal como uno, que opera 2 notebooks igual a esta y no tiene grandes recursos. Entonces, no hacer operaciones por WhatsApp, no comprar moneda extranjera a través de transferencias. La moneda extranjera, digamos, uno puede comprar cierto cupo por mes, y no sé, muchos de ustedes lo han escuchado, vendo $300 a 199 porque me voy de viaje, y todo lo que hicieron fue robar una foto de perfil y hacerme la transferencia. ¿Y qué se puede hacer contra eso? Nada. Y si es la transferencia voluntaria, tenés que radicar la denuncia en sede penal e intentar encontrar al delincuente. Pero el banco no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? El banco no es que nos aprobó un crédito y lo movió. Vos voluntariamente le transferiste dinero a X persona a cambio de esos dólares. Es una estafa, lisa y llana. Hay que encontrar al delincuente. Es complejo. Todo lo que sea bancario, yo les puedo asegurar que es bastante más accionable. Todo lo que sea bancario es posible de reparación. Requiere estudio,
¿sí? Requiere desmenuzar cómo fue la operatoria, requiere investigar en qué parte el usuario falló, en qué parte la institución bancaria falló, y últimamente el delincuente pasa a ser una figura a la cual no vamos a perseguir, porque lo que queremos, en definitiva, es encontrar la reparación. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Quienes estén por internet, no duden en hacer los comentarios o preguntas a través de la plataforma que estén. Aparece por ahí el chat. Aparece atrás tuyo. Ah, bien. Estoy mirando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Nada. No, pregunta no, pero más o menos todo lo que va relatando me estoy acordando de consulté un vecino, un amigo, pasó esto, los dólares, el banco, es como que todo lo que va relatando siempre. Sí, un poco la idea de esta charla que se dio y que agradezco nuevamente a Manuel fue, nosotros hace un mes aproximadamente vimos algo sobre criptomonedas y a través de ahí nació un poco la situación que se estaba viviendo, nos dimos cuenta que la realidad era mucho más normal que esto estuviera sucediendo por esta cuestión de la poca interacción de las personas, la creencia, la comodidad. Entonces, creímos que nosotros desde el Colegio de la Abogacía, para los profesionales, pero también para las personas de a pie, dar esta capacitación era algo que queríamos hacer, pero que también lo creíamos necesario para que estuviéramos. Si no, nos termina pasando lo que nos pasa muchas veces con esta materia, que es no tengo ni idea, no lo agarro el trabajo, y quizás, si bien hay que especializarse, es un tema muy profundo, podemos, aunque sea, brindar una solución a través de una cautelar, que es dejar tranquilo a las personas, avanzar en el sentido y después promover las acciones jurídicas correspondientes. Pero siempre tengamos en cuenta que si la cautelar nos las da, no hay cuánto se está tardando, 15 días. Sí, no más que eso. Con una cautelar, ya por lo menos la persona se tranquiliza, le estamos dando una solución, encontramos un nuevo cliente, encontramos una nueva beta de trabajo y estamos también pudiendo avanzar con derechos vulnerados que hasta hace poco, como decía Manuel, el banco decía, fuiste vos, es tu problema, hacete cargo. Vayan a hablar al juzgado. Con presentaciones electrónicas no lo vamos a solucionar el problema. Vayan al juzgado, apresórense en el juzgado, narren qué fue lo que pasó, pídanla con el secretario, porque en definitiva la cautelar, ustedes saben que hay que acreditar, ¿no? Los sistemas de verosimilitud y demás. Bueno, eso desde el escrito está perfecto, pero en el banco, en el juzgado, pídanla con el secretario. ¿Por qué va a ser en definitiva el que se lo va a despachar? Porque es contra un banco, no es contra un particular. Y de vuelta, hay que formarse, pero no deja de ser derecho. Esto no deja de ser derecho y uno no deja de usar los principios generales del derecho. Digamos, la teoría del riesgo no es propia del derecho informático de los delitos informáticos. Es teoría del riesgo, lo vimos en obligaciones, en contratos y demás. Entonces es buscarle la vuelta para armar un escrito, una buena demanda, si es que llegamos a demanda y no podemos arreglarlo, en mediación y demostrar quién tiene la responsabilidad, quién tiene que reparar el daño. La responsabilidad es contractual. No deja de ser una responsabilidad contractual. Un contrato que uno tiene con la institución bancaria. El banco es el que tiene que proveer los medios de seguridad para evitar estos delitos. A ver, de vuelta, no son los únicos, pero son los más usuales y los que más factible es la reparación relativamente integral. ¿Ustedes discuten con el banco los mecanismos de seguridad como usuario? No. Discuten las políticas de seguridad, los tipos de logón, doble factor auténtico. Uno no discute nada con el banco. Y muchas veces es cliente de la institución de forma compulsiva. Es lo que uno tiene y no tiene margen de maniobra. Está bastante expuesto. Y encima nos preaprueban créditos. Entonces, si ahora lo podemos hablar entre todos, nos vamos a dar cuenta que el riesgo es todo nuestro y la responsabilidad puede ser toda nuestra. Generalmente estas instituciones lo que tratan es de revictimizar y tirarle toda la responsabilidad, toda la culpa al usuario, que seguramente en alguna parte de la cadena hizo algo que no debía. ¿Sí? Pero bueno, uno también parece un cliente de un banco y no tiene la plata en la casa. ¿Sí? No sé, creo que alguien había abierto el micrófono. Se había preguntado algo. No sé, Diego, ¿tenemos alguna consulta? No. No está habilitado para que sea habilite los micrófonos. Con todo el tema de ahora que seguramente te enteraste, las etapas están en los Mercado Libre, Mercado Pago, Validad, que están aprobando créditos también en nombre de otros, bueno, cuando se roban los celulares y demás. No sé si tuviste algún tipo de caso contra Mercado Pago, No. Libre, No. y qué viabilidad le ves, porque
cosa es reclamarle al banco, que ante la sociedad también tiene como otro tipo de imagen, y Mercado Libre como muchas veces se lava las manos con estas cuestiones. A ver, explícame más o menos cómo sería la operatoria y te puedo decir, de cualquier forma, creo que es totalmente accionable. Pero a ver, ¿Qué operatoria? la delictual. No estoy muy interesada en el tema, pero sé que hay gente que, por ejemplo, les han robado celulares y desde el celular le sacan un crédito a nombre de esa persona. Ah, sí. Solamente poniendo la contraseña. Sí. No, me ha llegado, digo, no consultas como abogada, sino he escuchado gente que incluso teniendo el celular le han aprobado créditos que no saben cómo. La táctica más común es la táctica del SIM swap, que es cuando te sacan un chip, ponen otro, llevas un teléfono a reparar, lo llevas a Claro, a Personal, y bueno, uno de los casos que tengo contra el BBVA, que no es que lo ganamos, pero lo cerramos favorablemente en mediación, fue por un SIM swap. Llevó mi cliente el teléfono a reparación, y a los 48 o 72 horas tenía 3 créditos pedidos en el BBVA. Y girados, ¿no? El banco reconoció, después de un año de lucha, el dinero más una reparación por lo ocurrido. Eso sucede, ¿sí? De vuelta, acá está el BBVA, no Mercado Libre. Si se puede demostrar por ejemplo, en el caso del robo del teléfono, a la gente que tengo un conocido que le robaron el teléfono y automáticamente le vaciaron la plata que tenía en Mercado Pago con el saldo a favor. Sí. ¿Eso es revertible a partir de un cierto...? Es complicado porque generalmente uno, para acceder a la cuenta de Mercado Pago desde el teléfono, entra por factor biométrico, ya sea huella digital o un PIN. Si nos robaron el teléfono y también se ve en el PIN y pudieron acceder a la cuenta sin poner otro PIN, digamos, son unos cuantos niveles que hay que vulnerar. Pasa que todo está en el teléfono hoy en día. Sí. Mercado Pago, la carga, todo está sí, todo. También, perdón. A tu teléfono, accede. ya accede a todo. Totalmente. Lo que decía la colega, que si bien los bancos tienen que tener una especie de buena imagen, no olvidemos que Mercado Pago es una entidad financiera sin ser un banco, entonces. Y hoy, a los mismos efectos, Mercado Pago puede ser más grande que cualquier banco privado en cuanto a la modificación y en cuanto al texto. Entonces, no dejen de intentar las mismas vías que la que estaban hablando con los bancos. Quizás con los bancos es más fácil porque la notificación es a calle 7 entre 46 y 47, y en cambio Mercado Pago tenés que saber cuál es, tenés que empezar a buscarlo. O sea, es un poco más complejo desde el punto de vista de que es todo digital, pero no deja de ser una empresa y una entidad financiera que se rige bajo las mismas leyes y las mismas normativas que las demás entidades financieras. Y de vuelta, lo que le dije hace un rato, desmenucen, o sea, tómense el trabajo de hacer una especie de investigación forense, hasta puede llegar a gustar, digamos, puede llegar a ser divertido, más que siempre el mismo choque, el 748 y reclamarle a Rivadavia. Desmenucen cómo fueron sucediéndose los hechos para ver por dónde se puede reclamar y en dónde, en este caso, Mercado Pago es responsable. Respecto a lo que habían dicho, es un cachito del teléfono. A ver, los teléfonos, para acceder por ejemplo, a mi teléfono es o con un PIN o con un factor biométrico. Si a mí me robas el dispositivo, sí, me robaste bien, digamos, el hardware, pero no vas a acceder tan fácil, salvo que sepas el PIN o que me hayas cortado el dedo. Digamos, una de dos. Y creo que si me robaste el teléfono y me llevaste un dedo, hay otros problemas más graves. Pero hablando en serio, si te roban el teléfono y vos te percatás de la situación rápidamente, podés borrar entero el teléfono de tu terminal. ¿Sí? Llegás a tu casa, entras a tu cuenta de Gmail, buscas el dispositivo y lo formateás. Perdiste el teléfono y probablemente sí, no lo recuperes. Pero por lo menos la información sensible que está ahí dentro almacenada, no la veas vulnerada. Si hay formas de desbloquear un teléfono, sí, bueno, debe haber. Yo no las conozco, pero debe haber. ¿Hoy en día tenemos todo en el teléfono? Sí. Sí, tenemos todo en el teléfono. Yo no tengo instaladas aplicaciones ni de VIP, provincia, porque tengo la cuenta bancaria y no tengo Mercado Pago en el teléfono. Las transferencias trato de hacerlas siempre desde una terminal en mi casa. ¿Sí? Por cualquier cuestión la hago desde mi casa. Eso es un incómodo, bueno, puede ser. Pero transferencias bancarias desde casa.
Son pequeñas cositas que quizás nos compliquen el día a día, pero al fin del día nos dejen con un margen un poco más grande de seguridad. Respecto al supuesto que contabas de dejar el equipo móvil en el service. Sí. Ahí, por lo menos, se me hizo en la cabeza varias situaciones. Puede que en el service hay un contrato de service. Sí. El service, en ese momento, en ese periodo que tuvo bajo reparación, Sí. se produce la obtención de los créditos que dijiste. Sí. Con lo cual, bueno, entonces va de la mano con un incumplimiento de normas de seguridad del service, de mantener ese bueno, cubierto, y a su vez, quería consultar, bueno, ¿han hecho alguna denuncia del equipo penal contra el titular del service o algo? Acá hubo una cadena de custodia que se rompió de alguna manera. Sin ningún lugar a dudas, el service, a ver, uno dejó el teléfono con el chip, lo que tendrá que haber hecho es sacarlo, ¿no? Y es más, si uno lleva el teléfono al service, les recomiendo formatearlo, vacío, restaurar la fábrica, hacer un backup, y si el teléfono está roto, estalló la pantalla, bueno, hagan el borrado desde una terminal, desde su casa. Hablando de Android, nunca tuve iPhone, así que la verdad que no sabría cómo es, pero debe ser similar. Hagan el vaciamiento desde su casa. Si entrega el teléfono prácticamente y dirigen. Lo que decís es tal cual. Hay una defraudación ahí porque uno entrega el bien para una reparación, que es la finalidad, digamos, para la cual uno entrega, y termina con créditos en su contra. Entonces, sí, penalmente, cuando hacemos la denuncia, tenemos que decir en qué establecimiento, mostrar, adjuntar las copias del contrato de servicio, que generalmente es un remito, pero no deja de ser una constancia del vínculo contractual que te une a vos y el service. ¿Sí? Vas a ir contra el banco porque el banco es el que va a estar in bonis, y vos lo que querés es que te devuelvan el dinero, y si pueden meter preso, identificar al que se aprovechó de esta circunstancia del service, mejor. Pero sí, claramente el service falló. Te digo más, tengo otro caso contra el BBVA, que tuve hoy la audiencia, hoy a la mañana. A una cliente tenía una cuenta en el banco BBVA, le abrieron 2 subcuentas, no podemos todavía saber cómo, porque BBVA fue totalmente reticente a dar información. Le abrieron 2 subcuentas, una en Avellaneda y la otra Azul, no me puedo acordar. 2 subcuentas, es un trámite que según el banco es presencial. Y la cliente está acá. Nunca pisó ni Azul, ni Abasto, ni ninguno. Y que cuando uno va con el DNI, todo tiene que ser la sucursal en la que vos tenés registrada y ta. Totalmente, es algo totalmente traceable. Vos podés detectar en dónde se hizo y cuándo, y frente a qué funcionario o empleado del banco. Entonces, lo que hay claramente es un empleado infiel dentro de la institución bancaria que pudo acceder a esos sistemas para crear 2 subcuentas. Paralelamente, y mediante el uso de ingeniería social, de lo que estábamos hablando, ella vulneró también su seguridad entregando un PIN. Pero le crearon, además de 2 subcuentas, le sacaron créditos en Winans, en Favacar y demás, con una foto de un DNI de una chica que no se parecía nada a ella. Y estas entidades, estas fintech, entregaron los créditos, los giraron después los delincuentes a las subcuentas, y de esas subcuentas sacaron el dinero. O sea que, digo, si un banco puede hacer eso, si dentro de un banco se pueden crear 2 subcuentas, un server de teléfono puede hacer lo que quiera. Y no pudimos, ya no tiene ningún sentido la persecución penal contra estos empleados, porque bueno, el banco no colabora y la justicia penal tampoco va demasiado ágil, nos va a servir más que nada para juntar pruebas. Cuando lo sacaron a las otras cuentas ya no es traceable a partir de ahí. Totalmente traceable. Es todo traceable. El tema es que haya voluntad de hacerlo, que sea en tiempo y forma. Igual, vamos a ponernos en términos lo más mundanos posible. A mí me vulneran la cuenta, me sacan préstamos, vamos a suponer que no participó Winans y demás, sino que son estos preaprobados. Y van a parar otras cuentas. Y esas cuentas van a parar a otras cuentas y van a retirar efectivo. Y lo más probable es que las personas que retiren efectivo no tengan ni siquiera el DNI a su nombre. Entonces va a ser difícil encontrar. O sea,
no creo que sea relevante el dispendio de actividad judicial para encontrar a esas personas, sino sí para que el banco repare el daño por los sistemas vetustos e inseguros que tiene. Yo lo veo más por ese lado, que se puede intentar, cada uno libre de hacer lo que le parece. Yo les cuento mi experiencia y en dónde tuve éxito y en dónde no. Desde lo penal no. Encontrar otro nombre, pero nada más. Y hasta ahora lo que has visto, lo que has tenido, es que los bancos acceden a hacer una conciliación o acordar, y por lo que estás contando, pareciera ser como que tanto la ineficiencia del sistema penal de persecución de estas asociaciones ilícitas, más no sé, ineficiencia que tienen los bancos en ver que hay agujeros negros ahí que dicen, prefiero no tener una sentencia en contra, conciliar con vos y que siga, diría la Molina. Sí, para ser justo, las fiscalías trabajan bastante mejor que el Fuero Civil. O sea, las fiscalías no trabajan mal, dentro de sus recursos hay 2 o 3 personas para que se encargan de recibir todo, entonces no tienen por ahí mucho dispendio como para perseguir, pero sí recaban bastante información valiosa. Donde se complica bastante es cuando hay que entablar una demanda, por el tiempo que lleva. En mediación sí se puede resolver con éxito, ¿sí? Vamos a medir las expectativas, pero con recuperar el dinero y con una reparación que suele ser del monto del dinero extraído, que va a compensar un poco la inflación, los intereses y la depreciación monetaria y demás, y con que nos saquen del veraz, yo por lo menos lo veo como una victoria. Porque esa persona no solamente recuperó el dinero, sino que tiene el aprendizaje a fuego de que no hay que volver a hacer. Pasa esto, me ha pasado con amigos que han comprado vehículos y les dijeron, no, por COVID no te podemos recibir en las concesionarias, te mandamos los papeles, la foto del coche, te paso mi nombre, hace el depósito de esta cuenta que está a mi nombre y hace la transferencia. Y las personas fueron, hicieron para la transferencia de la primera cuota porque les hicieron una prenda en el vehículo y el coche nunca existió. Y la otra persona tampoco, sí, pero por el COVID no fui a la concesionaria, no me apersoné. Está bien, es todo entendible, ¿eh? No estoy echándole la culpa a la víctima acá. No estoy revictimizándola ni diciéndole, mirá, sos vos el tonto. No. Claramente hay un estafador, hay un delincuente y él es el culpable. Pero bueno, hay que tratar de tomar medidas para, o bien, o prevenir o mitigar. Entendamos esto también como que esta temática, atrás de esto no hay una persona tirando un lance a ver si le sale. Hay una ingeniería, hay un negocio, es muchísimo dinero. Ustedes imagínense que la gente ante este tipo de situación, tampoco es normal que vaya a ver al abogado, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar. Empiezan que voy al banco, que hago la denuncia, y después quedan ahí, y nosotros tenemos que darle la contención, pero también el trabajo fino, de decir que hay una solución, utilicen el término que quieran, y acá voy a decir cómo es, medir las expectativas, pero que hay una solución y que tiene que ver a su abogado de confianza, y que también, aparte de eso, es una temática para que los profesionales empecemos a trabajar. Siempre hago lo mismo, recalco lo mismo, porque son materias que no estamos acostumbrados, son materias que quizás no tocamos, materias que quizás decimos, esto no lo voy a agarrar. Bueno, aquí desde el colegio intentamos siempre, con mayor o menor medida, para mí esto fue un gusto y fue un lujo y te agradezco nuevamente, intentamos darle las herramientas para que ustedes puedan lucirse en la vida profesional, conseguir un nuevo cliente, pero además también brindar una solución a la gente. Hoy esto es una ingeniería. Como antes decía el famoso cuento del tío, que si todos vimos 9 reinas era tocar el timbre y hacerle caer a alguien y estafarlo, bueno, esta es la nueva modalidad. Estamos todo el día con el celular, las redes, hay algunos que tienen la cuenta verificada, me ha pasado, lo he hablado con Manuel, que de una cuenta verificada de Instagram, haciéndose pasar por un banco privado, le pidieron los datos y le sacaron 2 préstamos de 2 millones de pesos. Imagínense, la persona está viva de casualidad. ¿Viste la cantidad que ha habido por WhatsApp? Bueno, por eso hoy esto es, así como del otro lado hay una ingeniería, hay un negocio, en el mal sentido de la palabra, perdónenmelo, quizás esto no lo tengo que decir frente a una cámara, pero hay un negocio de la delincuencia, hay una asociación ilícita, hay una banda haciendo esto. Cualquiera de nosotros quiere verificar una cuenta en Instagram y no lo podemos hacer. Bueno, esta persona la verifican como si fuera un banco. ¿Está bien? Entonces,
Entendamos que del otro lado tenemos que estar preparados para saber socorrer, para saber contrarrestar, pero también para poder solucionarle los problemas a las personas. Y ya que hablamos no solamente de delitos que no eran bancarios, si me permite, les puedo contar una experiencia que tuve con delitos, acosos en línea, en red y demás, y cómo se puede proceder. No es mi área más dura de expertise esta, porque no hago ese tipo de temas, pero sí nos pasó en el estudio hace unos meses. A una persona le ha llegado a través de Facebook, el chat de Facebook, a su cónyuge, narrando algunos hechos poco decorosos que afectaron su vida marital. ¿Sí? No vamos a entrar en más detalle, ustedes se imaginarán de qué estoy hablando. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? Facebook ahora es Meta, pero todavía en la parte esta no es Meta. Tiene una sección que se llama Law Enforcement Requirement, que es cuando un oficial de justicia requiere algo a Facebook Irlanda. Para todo el planeta, sacando Estados Unidos y Canadá, somos Facebook Irlanda. ¿Sí? Está ahí, como todas las grandes empresas tienen sede en Irlanda por una cuestión tributaria. Estados Unidos y Canadá creo que está en California, si no me recuerdo. Pero estrictamente en esto, nosotros tenemos que conseguir un informe de Facebook Irlanda. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y qué usuario fue, porque generalmente es un perfil falso. ¿Desde dónde salió ese mensaje? ¿Qué mail tiene asociado a esa cuenta? Bueno, pero está en Irlanda. ¿Cómo hago para mandar un oficio a Irlanda? Me sale carísimo, esto no lo puedo hacer. Ok. La plataforma Facebook tiene esto que se llama Law Enforcement Requirement. Pueden buscarlo en internet con estos términos, les va a aparecer un instructivo. Y acá de vuelta, ustedes son auxiliares, todos somos auxiliares de la justicia. Si nos ponemos a conversar con algún juzgado, en algún momento tenemos que hacer la charla también con el Poder Judicial, con algún oficial del Poder Judicial. Me comprometo hay que hacerla, de la gestión esa charla hay que hacerla. No sé cómo va a terminar, pero me comprometo a hacerlo. Lo que se puede hacer, lo que hay que hacer es iniciar un expediente sobre medidas preparatorias. ¿Sí? Todavía no vamos contra nadie porque no sabemos quién es. Si lo supiéramos, no les voy a contar todo esto, va por otro carril. Pero frente al anonimato que permite en gran medida, que permite las redes sociales, se genera un expediente en tribunales sobre medidas preparatorias. Se narran los hechos tal y como pasaron. Si tenemos la suerte de que el denunciante, el accionante en este caso, guardó la URL del chat, captura de pantalla y más, mejor, se adjunta y lo que se pide es un oficio digital, firmado digitalmente, con QR, a Facebook. El único que puede enviarlo es el juez. Facebook reconoce únicamente la autoridad del juez, no el secretario, no el letrado, el juez. Si la firma dice secretario, no les va a responder, me pasó, le pedí que firme el juez, firmó el secretario, rebotó. ¿Qué va a hacer Facebook? Va a preservar. Lo primero que va a hacer es preservar. Va a preservar esa información y la va a sacar de su base de datos y la va a guardar. Pero no te la va a entregar si no la firma el juez o en caso de pedofilia o abuso de menores de una entidad policial. Acá la policía no es tanto lo que hace esto, sino las fiscalías. En otras partes sí es más una actividad policial. Pero en este caso, bueno, hablando del juzgado civil, una vez que el juez manda el oficio, Facebook responde, preserva y nos provee de esa información. Una vez que contesta Facebook Irlanda, nosotros lo que podemos es, con esa información, si queremos denunciar penalmente o accionar civilmente, o ambas vías a la casa. ¿Sí? Una consulta, sí. Porque me dejaste pensando. No sé si alguien lo sabía, la verdad que para mí esto es nuevo. El juez lo firma, como cualquier oficio firmado por juez de forma digital. Correcto. El código QR, el código de barra. Sí. ¿Cómo haces para subirlo a esta plataforma? Lo sube el juez. Solamente el juez lo puede subir. Lo sube y tiene que... gracias por hacerme acordar. Tiene que mandar de la cuenta de correo institucional del juez. No puede ser de... La mía, por ejemplo. Ahí la @gmail. No, tiene que ser la cuenta institucional. ¿Sí? Porque necesita... Facebook es muy reticente. Estas empresas son reticentes a esa información. Su negocio, en gran medida, es vender nuestros datos por un lado,
pero por el otro decirnos que lo están protegiendo. No importa. Ellos venden métricas para que uno consuma. No importa quién. Ahora, si uno pide dato preciso, no lo va a querer entregar. Va a costar que lo entregue. Entonces, el trabajo del letrado es acercarse a tribunales, hablar con el secretario del juzgado, hablar con la universidad de letrado. El juez posiblemente sea difícil de acceder, pero el secretario no tanto, ¿sí? Explicarle la situación. Yo tuve la suerte de que me tocó un juzgado en donde el secretario estaba muy instruido en estos temas, del juzgado 27 en La Plata. Por suerte el secretario entendía estos temas y no costó tanto que el oficio le llegue a Facebook y responda, ¿sí? Los instructivos están, creo que es del Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Hay un instructivo muy sencillo que pueden emplear, lo pueden descargar y pueden ver cómo hacerlo, pero de vuelta, son problemáticas que generalmente dicen, che, mirá, me vulneraron la cuenta de Facebook, me vulneraron la cuenta de Instagram, mis redes sociales, me están acusando por internet, no sé quién es, llegan fotos que no corresponden. Bueno, las herramientas son estas, son de difícil materialización de la pretensión, pero están, hay que saber usarlas, y sobre todo hay que colaborar, de vuelta, soy re pesado, hay que colaborar con la justicia. Si nosotros no nos ponemos realmente en el rol de auxiliares, esto no se va a materializar con 2 o 3 escritos subidos con el toque. Es la verdad. ¿Facebook lo demandaste en ese caso? ¿Está demandado? No. No, es como un tercero. Requerí información. Todo lo que está dando vueltas en Internet es intermediario. Se considera para derecho internacional intermediario. Google es intermediario, Fiverr es intermediario. Son todos intermediarios, y los intermediarios lo que tienen es la responsabilidad del intermediario. Esto lo voy a comentar en la charla pasada, pero viene bien que lo cuente ahora otra vez. Todas estas entidades como intermediarias no pueden garantizar que no ocurra ningún delito a través del tráfico que pase por ellos o la interacción de sus usuarios. Lo único que puedo hacer para desligarse de responsabilidad, mejor dicho, lo que tiene que hacer, es la doctrina del safe harbor o puerto seguro, decir, bueno, mira, yo una vez que sé que pasa algo, tomo una acción. Una vez que tomo conocimiento de eso, tomo una acción, ¿sí? Se denuncia algo, vieron que generalmente el canal de denuncia se denuncia algo, y yo me aseguro de, por ejemplo, dar de baja un link, dar de baja una foto, dar de baja una cuenta. Un accionar responsable. Si eso no sucede, bueno, hay un accionar negligente. Acá en la Argentina esto pasó, les recomiendo el fallo Taringa, el segundo fallo Taringa, en el cual ellos, sin tener esta obligación legal para adaptarse a los estándares internacionales, hicieron eso. Y se delegaron así de responsabilidad penal. Bueno, yo, por un tema de hecho autor era, recibí la denuncia y di de baja el post, ¿qué más puedo hacer? O sea, más que eso no puedo hacer. Tomé conocimiento, yo no puedo ejercer un control de policía sobre absolutamente todo lo que pasa a través de mi red. Es imposible, costoso y además totalmente irrealizable. Pero una vez que tomo conocimiento, sí puedo actuar. Entonces, contra Facebook no tenía ningún sentido ir sin pedir información, porque yo lo que necesito es ir contra la persona. Porque ayer casualmente el Contralor de la Nación se ha comunicado reconociendo la utilización pasiva de Facebook Argentina. Ser reclamado como base de datos personales. Y Facebook Argentina lo que primero dice: yo soy una sucursal, hago cuestión de publicidad. Exactamente, es lo que dice pero siempre. la Procuración y la Cámara Federal de La Plata le han reconocido la utilización pasiva para ser reclamados, digo, por una cuestión de ser notificados mucho más ágilmente cuando se trata de justamente de decirle quién es el... Es que te dicen eso, yo solamente estoy para la publicidad. La base de datos no está acá. La justicia local le ha dado vía libre a que son legitimados. No lo tenías, vos te agradezco tanto porque no lo tenías. Te hago una pregunta que también creo que nos sirve. Lo mejor de esto, siempre digo, es el intercambio para poder sentarnos información entre todos. ¿Te acordás sobre cuál era la materia? Si era derecho al olvido, por ejemplo. Si era un agravio, en este caso, Quinteros es la carátula, Quinteros con Facebook, en la Cámara Federal de La Plata. Un agravio que era hecha, pero bueno, tiene que ver con libertad de expresión, con los diarios. Una cuenta de un diario que publicó diciendo de chofer a millonario, de la persona que era diputada, que empezó como chofer, una crítica fue de interés público. La cuestión es que
el reclamo del actor era que suministre los datos de promoción y de quién fue el titular, digamos, de la cuenta. Y ahora está en la corte y el procurador lo que dijo es: Facebook Argentina es legítimo pasivo. Respecto a la remoción del contenido, siendo de interés público y tratando la libertad de expresión protegida constitucionalmente, no. Es lo que opinaba la mucho. Ahora, después lo que a la corte. Pero siempre está bueno este dato, sobre todo porque me decías esto y yo me acordaba del caso contra Sofovich, o sea, es como una reedición total de lo que fue pasando en la vida normal que hoy tenemos. Hoy es muy raro que en un canal de televisión digan algo que termine siendo una cuestión de agravio, una cuestión. Ahora, a través de las redes sociales creo que es algo del día a día, la cantidad de agravios y de una magnitud absoluta, que esto lo que nos trae es decir, bueno, esto que quizá quedó en el pasado, el caso Sofovich, me lo acuerdo de memoria, la rectificación, la respuesta, cómo se adaptó, cómo se está adaptando un poco hoy a lo que es la vida cotidiana en las redes sociales, que como digo, si ponemos lo que se dijo en ese momento contra lo que pasa hoy en las redes sociales, son dos cosas totalmente abismales y estas no rozan ni siquiera un poco de moral, pero bueno, es una cuestión mía que también está bueno para entenderlo un poco de cómo viene la cosa y cómo nos tenemos que adaptar nuevamente a las nuevas tecnologías y a tratar de establecer la ley o tratar de adaptar los fallos a las nuevas circunstancias. ¿Viste, Manuel, el fallo este que se discutió en la Corte de Nación hace poco con el tema de Natalia de Negri? No hay sentencia todavía. Claro. Sí, la audiencia pública. La audiencia pública la defendió Leguizamón. Sí. Es un tema vinculado con los comentarios que en teoría había habido y el derecho al olvido y los agravios, todo eso, ¿no? En realidad es desindexación de la búsqueda en el buscador de Google, del nombre y apellido de esta mujer, con los videos de lo que aparece en la televisión pública, cantando, actuando. Sí, que colisiona también medio de frente con el derecho a la fuente periodística, a la información, al acceso, libertad de prensa, a la historia. Sí, es un lindo caso porque vas a tener siempre dos posturas fuertes. Y una siempre va a salir ganadora y una perdedora. Pero digo, está bueno porque, si bien fundado, y tiene razón también. Está bueno el caso de él. Sobre todo lo que salió de la audiencia, que bueno, no salió todo lo que me hubiera gustado, pero estuvo bueno. Sí. Parece que hicieron un trabajo importante los abogados, por lo que tengo entendido, de lo poco que pude. La estrategia siempre va a ser juntar al buscador o tratar de que el colega, lo que tiene una experiencia, no ha ganado un par de juicios para ver los suculentos. Ahora, se analiza desde el punto de vista muy acotado el análisis de la defensa de esta persona, en este caso de Negri, relacionado a que es el honor de ellas, claro, pero no ve toda la película respecto al acceso a vos dirás, ¿qué me interesa a mí el tema de Negri? Hay generaciones enteras que recién se están enterando quién es de Negri, a partir de este caso. O sea, que el hecho del olvido que ella está generando desaparece el hecho del recuerdo, al recuerdo, el olvido. Y por otro lado, es imágenes que se emitieron en la televisión abierta. Sí. Con lo cual, ¿cómo vas a hacer que eso se desindexe cuando podría estar libremente? Y ojo, esto es un debate de la tradicional. Todo lo que se remueva de Internet se borra la historia. O sea, a partir de la generación que está haciendo ahora los más chiquitos, ¿dónde van a ir a buscar? La biblioteca, el libro de historia, se van a meter ahí. Para lo que no esté, o esté desindexado, lo que Google nos diga que no esté, es lo que va a ser la realidad, la historia. Bueno, es todo un debate sobre respecto a la acceso a la información. Sí, bueno, y conjuntamente con el tema del derecho al olvido, para este tipo de cuestiones está la cuestión bancaria, nuestro historial bancario. ¿Hasta cuándo va a estar traceable, ¿no? nuestro historial sobre negocios que se dieron bien, que se dieron mal? Digamos, si fracasó un negocio, bueno, ¿cuánto tiempo tienen derecho a? Bueno, la ley de datos personales te lo dice. Tal cual. Ahí se lo puede borrar. Tal cual, hasta acá. Eso lo puede borrar. Hasta acá sí, más para atrás no. Y bueno, eso no fue siempre así. Hubo una creación doctrinaria, jurisprudencial, abogados que pelearon por eso, digamos, porque si no vamos a estar para siempre, verás, y digamos, uno no tiene derecho a fracasar, es como decir por eso, no tiene derecho a que un negocio le salga mal,
Esa es la excepción. Porque el derecho del olvido no está registrado en Argentina. Exactamente. Sí, el derecho de datos personales. Exactamente. Entonces, en ese sentido está bueno entender de dónde sale a veces el fundamento para todo esto. Qué sé yo. Creo que de ahí se pueden empezar a hilvanar otras ideas y otra creación de argumentos a la hora de, digamos, armar una demanda, ¿no? Como le decía hace un rato, yo cuando cursé la facultad, no hace tanto tiempo, me decían siempre, bueno, más o menos, el derecho es uno solo, el derecho es uno solo, y sí, en gran medida es uno solo. Uy, derecho informático, qué moderna computadora. Los principios son los mismos. Y a veces cranear las soluciones podemos extrapolar de otras experiencias, herramientas o argumentos para conseguir lo mismo. Te interrumpo un segundo, sí. Ahí vamos a estar circulando el libro, en realidad hoy el acta no lo pudimos tener. Le pedimos por favor que firmen que es el libro supuesto de actas de la comisión que había quedado fuera, que pongan su nombre, apellido, tomo, folio y firma. Esto nos sirve para ver la cantidad de gente que viene a cada reunión. Y si hay alguien que venga por primera vez, también le vamos a estar circulando para que ponga sus datos y agregarlos al grupo de WhatsApp donde vamos a estar compartiendo esto, compartiendo información, compartimos modelos. Veo que hay gente que ya está en el grupo y puede dar fe de esto, y si no, por favor, déle fe igual. ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿Cualquiera de las dos? Sí, las dos. Este con nombre, apellido, tomo y folio, si tenés, y este también con el número de teléfono para poder agregar. Perdón la interrupción, esto es como la televisión, volvemos, vieron ahí pausas comerciales, así podemos volver a acomodar. Yo sé que por ahí, si hubo el taller de phishing y phishing, vamos a hablar estrictamente de esto. Las definiciones de phishing y phishing son de fácil acceso. El tema no es qué es, sino qué hacer, porque digamos, nosotros como letrados vamos a fácilmente a aprender esos conceptos. Son formas de delito, formas de estafa. El tema, lo que traté de transmitirles, es cómo podemos hacer para reparar el daño. Una vez que pasó, bueno, hay que encontrar la vuelta. Les puedo recomendar, además de la ley que les he mencionado hace un rato, que modificó el Código Penal, están los tratados de Derecho Informático de Almar y Molina Quiroga. Tienen bastante contenido y les va a abrir la cabeza. Es bastante texto, pero con un control F vamos a achicar bastante el margen de maniobra. Y por supuesto, a su entera disposición, si alguno necesita orientación, ayuda o alguna duda o consulta, puede recurrir. Yo abierto a, después de esta charla, orientarlo si le llega alguna causa para ver cómo se puede encauzar el reclamo. Una vez que tengan la primera experiencia, el resto va a ir más sencillo. Bueno, nuevamente gracias. Me gustaría que le brindemos un aplauso al doctor Besado por esta magnífica charla. Yo voy a pasar de vuelta el chivo para quienes están aquí, para quienes estén conectados. Nosotros nos reunimos primer y tercer miércoles de cada mes, de 6 a 8 en esta misma aula. Se pueden conectar de forma virtual, siempre nos gusta tener presencial para hacerlo lo más dinámico posible, como lo pudimos hacer hoy, que para mí fue algo buenísimo. Las próximas charlas están un poco en organización, pero vamos a dar algo sobre derecho penal, vamos a dar algo sobre transmisión gratuita de bienes, que sé que a todos nos está complejizando un poco eso, quienes recién estamos arrancando y quienes no también, pero bueno, lo vamos a estar informando a través de las redes, calp, @aguaciajoveninnovelcalp, las redes sociales. Para quienes no están en el grupo de WhatsApp, los vamos a estar agregando ahora en los próximos días. Gracias por haber venido, gracias por quienes se hayan conectado. Para mí siempre es un placer y nuevamente un aplauso para todos ustedes.